Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una sesión más del Planetario a tu Casa. Estamos hoy muy contentos y también muy agradecidos con el doctor Cáceres. Hoy tenemos, una gran figura. Esta semana dedicamos las conferencias al patrimonio cultural y está con nosotros hoy el arqueólogo Orlando Josué Casares Contreras y quien, además de darnos la conferencia de hoy, él nos puso en contacto con otros investigadores para poder llevar a cabo este mes. Y déjenme contarles respecto al doctor Casares. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la UADY y es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología Social. Es doctor en Historia del Arte con especialidad en Patrimonio y Museos por la Universidad de Murcia en España y tiene, diplomados en Divulgación de la Ciencia, pues está tan buen divulgador, y diplomado en gestión patrimonial. Tiene también publicación de diversos libros como Astronomía en el área maya, un estudio antropológico sobre la visión del cielo entre los mayas. Este es en el 2014. También ha sido curador y guionista de la exposición internacional Sociedad y Templo Maya. Esto fue del 2011 al 2012. Y ha sido también curador y guionista de la exposición temporal Kukulcán, el Quetzalcóatl mestizo. Es autor de artículos nacionales e internacionales, ha impartido conferencias locales, nacionales y, extranjeras. Y dentro de sus líneas de investigación, déjenme contarles que está la cosmovisión y la astronomía cultural, museología y museos también en Yucatán. Respecto a los nombramientos que él ha tenido en su carrera, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y también es coordinador del área de museografía del Centro INA Yucatán. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Es un gusto y un placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un agradecimiento a todos las y los seguidores del Planetario. Me encanta pues, las invitaciones que me hacen a este lugar que le tengo muchísimo cariño, al Planetario, Cayoc, y igual a los otros de Quintana Roo, pero como que en especial hay, por cuestiones personales, hay que cuando mi esposo y yo nos enteramos que estábamos embarazados, justamente fue el planetario de Cayoc, entonces como que tiene mucho ese simbolismo, entonces me encanta estar aquí y que me inviten y pues primeramente pues muchas gracias a todos ustedes por la misma invitación. Gracias, doctor. Y ahora que lo mencionaba, estamos nosotros enlazados con otros planetarios, con la red de planetarios, así es que los invito a que nos escriban sus dudas, sus saludos, sus comentarios para hacérselos llegar al final de esta conferencia al doctor Casares. Bueno, doctor, le dejo el auditorio, es todo suyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y cada uno, todos y todas, cada uno de ustedes, de los que están aquí siguiéndonos en esta transmisión. Hoy vamos a hablar de un rollo muy, a mí me parece muy interesante y necesario, que tiene que ver justamente con hoy en día cómo estamos parados en términos académicos con relación al tema de la astronomía maya. Han habido algunos cambios bastante significativos, hoy les voy a traer algunos ejemplos. Hay más de los que se mencionan, sobre todo a raíz de las nuevas evidencias, qué cosas han cambiado en el discurso, qué cosas podemos decir que siguen siendo válidas, aquellas que, pues bueno, ya tienen pues algo de obsolescencia, por lo mismo de que, pues como la arqueología, siempre que hay algún nuevo hallazgo, una interpretación, cambia la visión, pues obviamente muchas cosas van cambiando, y sobre eso va a ir un poco la plática. Obviamente, como en cualquier tema en la academia, siempre van a haber sus detractores, gente que está a favor o gente que está en contra de alguna de estas nuevas visiones, es totalmente válida, es totalmente respetable, pero pues vamos a hablar un poco sobre estas cuestiones. No es que sea una actualización de esto de nuevo, olvidemos lo pasado, pero al menos es donde las evidencias están apuntando hacia los nuevos significados en esta cuestión de la astronomía maya. Primeramente, déjenme comentarles que todo esto pues es desde la visión de la ciencia, la visión académica, y esta, pues bueno, es la que se define por los resultados. Habrán otras visiones, otras formas de abordarlo, totalmente respetables, pero al menos nosotros tratamos de siempre estar enfocados en las evidencias. Así que vamos a dividir en dos partes la plática. Primero, pues vamos a hablar de qué es la arqueastronomía, también llamada astronomía cultural.
mayormente se dedica al pasado, pero también hay muchas manifestaciones en el presente que son objeto y sujetos de estudio por parte de esta disciplina, que para fines prácticos la vamos a entender como aquella que combina desde esta visión sistematizada los campos de la astronomía con la arqueología para saber especialmente cómo se interpretaba el uso y el simbolismo que tenía esta actividad, que es la que nosotros llamamos la observación celeste, es decir, por qué era importante observar a los cielos en el pasado. Y bueno, esta es la primera pregunta con la cual me gustaría comenzar. Es, ¿para qué sirvió la astronomía en el pasado? ¿Cuál fue su uso? Porque yo creo que a partir de una muy buena pregunta podemos ir encontrando muchos elementos con los cuales ya ir comprendiendo estas formas. En realidad no hay una sola respuesta, es muy complejo el tema, pero tratando de simplificarlo para fines prácticos, podemos dividirla en tres grandes aspectos. El primero es que la astronomía tiene esta función práctica de predecir los cambios en el clima basados en la posición de algunos astros, especialmente del Sol. Segundo, a partir del conocimiento del movimiento que tenemos de estos astros, especialmente desde un punto fijo, que son los observatorios, por la creación de calendarios, mismos que sirven para organizar a la sociedad y todas las actividades que hay dentro de ella. Y se añade un tercer punto que tiene que ver con la visión ideológica con la cual se aborda, es decir, aunque ambas, las primeras dos, caen un poco en la esfera de lo práctico, en el pasado no siempre se tenía este conocimiento que, bueno, al menos hoy en día algunas actividades como las académicas tienen, es decir, de conocer las causas y efectos de las cosas. En el pasado hay que entender que los antiguos astrónomos usaban los principios religiosos para explicar todo lo que acontecía. Y los astros, como bien sabemos, han sido interpretados muchas veces como deidades, y obviamente la observación de los astros también cumplía con esta función de darle sentido a toda su vida. Es donde se enmarca el término de cosmovisión. Entonces, estos tres van de la mano, no se puede abordar uno sin el otro, y lo que queremos es justamente transportarnos a la visión de esas personas que hacían la observación celeste, justamente para tratar de entender sus razones, sus motivaciones, y sobre todo en el área maya que tenemos, bueno, en toda Mesoamérica, pero el área maya también tiene sus características muy peculiares en los que se fue desarrollando la misma. Ok, partiendo de esta pregunta, la que sigue, un poco obligada, es ¿cuáles son las fuentes de información que nosotros usamos para basarnos en cada una de nuestras argumentaciones e interpretaciones? Bueno, tenemos varias, no es solo una. Quizá la más importante, o más bien la principal que usamos sobre todo en la arqueoastronomía, tiene que ver con la cuestión material, que es la fuente arqueológica. Todas estas evidencias materiales que son las que pues, nos van a servir para este sustento. A partir de lo que se encuentran en las excavaciones, en las consolidaciones de las estructuras y en otros datos de esta índole, es en donde se hacen mediciones, donde se hacen estas propuestas para conocer las temporalidades, los desarrollos, las relaciones que habían políticas y económicas entre sitios, que tienen, por supuesto, una conexión no, digamos, astronómica, sino más bien una conexión en cuanto a que muchas ideas, es decir, cuando habían intercambios económicos, no nada más se quedaba en la cuestión transaccional, sino también había un intercambio en términos de conocimientos y metodologías que se ha visto, especialmente la forma en la cual se hacían las observaciones, así que pues bueno, todos estos datos que emanan de la arqueología son muy importantes y nosotros estamos atentos a ellos. En función de que un nuevo hallazgo o una serie de hallazgos aparezcan, muchas veces todo lo que nosotros conocemos cambia radicalmente y básicamente lo que uno aprende hay que volver a reaprenderlo bajo otra óptica, nuevamente siguiendo este tipo de guías. Repito, no es la única y por supuesto a veces solo contamos con esta, pero hay otras más que en la medida que se van sumando le van dando más fuerza a cada uno de los argumentos que nosotros empleamos. La otra es la astronómica, porque por supuesto, en la arqueológica nosotros tenemos todas las ciencias materiales, pero también cuando hablamos de astronomía cultural o arcoastronomía, pues tenemos que saber bien el movimiento de los trazos. Hay quienes de pronto han querido hacer, que esta es una idea que aunque no está en la diapositiva por cuestiones de tiempo, hay muchas cosas que quise explicarles, pero bueno, me voy a ir con las básicas, que
Dicen es que cada una de las estructuras está orientada a cada uno de los astros. Esto es muy engañoso porque sabemos que la bóveda celeste está en constante movimiento. Afortunadamente hoy tenemos una enorme cantidad de programas de tipo planetario, tanto para dispositivos móviles, celulares, como para computadoras, sin importar el sistema operativo, y con ellas podemos rastrear los cielos nocturnos en determinadas épocas. Si tenemos el dato arqueológico en donde sabemos justamente cuándo se construyeron, pues podemos ir al cielo nocturno de esas épocas y ver si se correspondía. Y muchas veces las interpretaciones que algunos aficionados, que no es que estén mal, que han hecho tratando de subir el plano de un sitio arqueológico con relación al cielo que hoy en día vemos, cuando nos transportamos al cielo de esos años, vemos que no se corresponde. Nuevamente, entonces, encontramos una discrepancia de información y eso es lo que a veces nos hace desechar o no estas propuestas. Otras ocasiones resulta sí tener lógica. Por eso es que son, repito, fuentes de información que tienen que cotejarse para que le vayan dando sentido a cada uno de los argumentos y sobre todo coherencia. Mientras más de estas fuentes estén en concordancia, más seguros estamos que ya encontramos algo estable o al menos lo suficientemente sólido para proponerlo. Entonces, en este caso, tenemos la fuente arqueológica, astronómica. Y por supuesto, aquí viene una de las más importantes, que son las fuentes escritas de la época, muchas veces manifiestas en códices, en donde afortunadamente hoy en día ya se pueden leer, es decir, ya no están sujetas a una interpretación basadas en las figuras o en algunos códigos o números. No, hoy ya podemos leer directamente el contenido de muchas de estas fuentes, tanto en vasijas, tanto en pinturas, tanto en códices en los que han sobrevivido, obviamente, y esto nos ha cambiado radicalmente el panorama. De hecho, hay algunos ejemplos que les voy a mostrar de cómo se tenía una idea, sobre todo en cuestión de la astronomía en el área maya, que a partir de que ya podemos leer estos códices, pues ya del plano las hemos desechado porque no es lo que dicen. Estamos hablando de lo que directamente estos especialistas religiosos que también hacían astronomía, pues dijeron ahora sí, tal cual, y que no se corresponde a las primeras interpretaciones. Claro, las primeras interpretaciones, antes de que conociéramos cómo se estructuraba el sistema y cómo hay que leerlo, pues por supuesto en su momento fueron válidas, pero hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando ya disponemos de la fuente, una fuente de las primarias, y esto ha cambiado mucho nuestra concepción. Entonces, aquí hay algo que hay que tomar muy en cuenta. Otro siguiente, otra siguiente fuente de información muy importante es aquellas que también se escribieron, pero posterior a la conquista. Y aquí se dividen en dos grandes ramas. Una, lo que los conquistadores escribieron de lo que vieron, o no quiere decir que sea muy confiable, porque obviamente ya traían sus prejuicios, traían una ideología distinta, la visión judeocristiana se impuso y imponía otro tipo de valores muy distintos a los de los mesoamericanos o de los mayas, pero de alguna manera hicieron algunas descripciones, aunque sea para rendir informes al rey o a sus superiores, pero de alguna manera pues dejaron un registro. Y hemos encontrado cosas interesantes, aunque hay que tener mucho cuidado cuando las leemos porque no son necesariamente literales como hay que tomarlas. Tenemos crónicas como las de Diego de Landa, entre otros tantos frailes y conquistadores que Bernal Díaz del Castillo, en fin. También tenemos el segundo grupo, que son aquellas en las que los sobrevivientes o los que de alguna manera lograron acoplarse a este choque cultural, escribieron desde su visión como indígenas, pero también, obviamente, hay que tener cuidado porque muchos de ellos ya estaban empezando por los caminos de la cristianización y eso, de alguna manera, pues contaminaba, si queremos decirlo de alguna manera, esta visión sobre su propia cultura. Entonces, en ese sentido, tenemos libros como el Popol Vuh, que fue escrito posterior a la conquista, aunque hay mucha información que hemos encontrado correspondiente con otros escritos previos a la conquista en códices. Los Chilam Balam, que hay varios, es un conjunto de libros, como el que se escribió en Isil, en Chumayel y en otras comunidades del norte de la península de Yucatán, en donde, pues, si bien ya hay algunas ideas cristianas dentro de su redacción, pero mayormente tienen cuestiones prehispánicas, en el ritual de los Bacabe, los memoriales de Sololá, más en lo que es en la región de Guatemala y una parte de Chiapas,
En fin, repito, todas las fuentes de información que encuentren coincidencias dentro de las interpretaciones y argumentaciones, lo que van a hacer es le van a dar solidez, y es normal que encontremos discrepancias, y aquí es donde empiezan las discusiones entre los que nos dedicamos a estos campos. Ya entre los que nos hemos especializado en esto, son donde hay, pues este dato no se corresponde con aquel, y por eso es que no siempre todos tenemos la misma visión, no siempre nos basamos en las mismas fuentes de información. Pero repito, hay que buscar la concordancia. Mientras más de estas sean concordantes, nuestra argumentación será mucho más sólida y nuestra visión mucho más completa de lo que realmente es. Y la última, por supuesto, la etnográfica. A diferencia de otras culturas que han desaparecido por completo, y aquí de una vez se los digo, se los aseguro, y se los pongo de la manera más categóricamente posible, los mayas no han desaparecido, no se fueron a ningún lado, pasaron por un proceso que fue un golpe en términos culturales, este choque, es algo que se ha hablado mucho en estas fechas de octubre, cercanas al 12 de octubre, pero no desaparecieron, simplemente tuvieron que adaptarse y pasar por una serie de cambios con el propio mestizaje, pero en estos cambios algunas cosas sobrevivieron y otras se transformaron, y de ahí es donde podemos escudriñar y ver cómo hay algunos elementos que han permanecido todavía en el imaginario social de muchas comunidades, y ahí es entonces en donde vemos estas concordancias con algunas de las otras fuentes que nos hemos encontrado, y en materia astronómica encontramos bastante información, sobre todo en el análisis de los rituales entre los mayas, que contemplan esos puntos y que justamente por el contraste que hemos tenido con las otras fuentes de información, ya estamos ante la seguridad de que es un elemento que ha ido perdurando. Y al final de la plática les voy a hablar de una nueva interpretación donde justamente se buscó un modelo que concuerde con la mayor parte de estas fuentes de información. Así que de estos 4 fuentes gigantescas de información es de donde nosotros nos apoyamos para decir lo que decimos, y de los mitos que se van a ir derrumbando, las nuevas evidencias que voy a ir presentando sobre algunos aspectos que ya se hablaban, es ese. El primero que podemos de plano asegurar es: no hubo ningún contacto de ningún tipo de vida extraterrestre. Esa idea, deséchenla, pónganle banderas rojas, ahorita está muy de moda usar esta terminología, eso no es cierto, eso es totalmente una mentira. Es un grupo humano que sufrió un proceso de conquista, que todavía viven, que todavía permanecen, que obviamente han pasado por procesos. Es decir, aquí esa es la primera que vamos. Y la astronomía maya se hizo por personas, por humanos, bajo características culturales muy peculiares. Ahora sí, hay una idea que es conveniente para quienes nos dedicamos a esto, que se ha anclado tanto que de alguna forma las nuevas interpretaciones, con todo y que vienen de la década de los 60, 70, ha dado trabajo, y algunas personas, sobre todo aquellas que buscan idealizar a una cultura, y en este caso los mayas han sido una de ellas, se han anclado, pero hay que recordar que esta idea se hizo más o menos, estamos hablando de la década de los 30 del siglo pasado, 1932, por este magista Eric Thompson, con las pocas evidencias que contaba, por lo cual, pues no es que estuviera mal en su momento, que es lo que había, pero ahorita ya no se sostiene, y tiene que ver con que los mayas eran una civilización únicamente dedicada a la observación de los astros y pacífica. Esto ahorita vamos a ver cómo es que ya podemos desecharla desde hace mucho tiempo. El problema es que muchos de estos libros de estas personas, estos primeros magistas, todavía se siguen editando, y a veces no nos damos cuenta cuando leemos el prólogo o antes del prólogo a qué edición estamos hablando. Si nosotros nos vamos en la solapa y vamos viendo en las primeras páginas la edición, vamos a ver que una de estas es de 1939 o de 1934, y que las más recientes pues ya son de 2018-2019, que es la fecha de publicación de ese ejemplar que tenemos. Tengan en cuenta esto para cuando lean un libro, y aunque se acabe de maquilar, no quiere decir que ese libro en realidad es información reciente. Y, por ejemplo, libros como en la religión maya de Eric Thompson, pues bueno, ya son un clásico, vale la pena leerlos, pero hay que tener mucho cuidado. Y esta idea que se expuso en este y otros libros de él, pues ya no es sostenible. Ahorita vamos a ver por qué. Parte de lo que promovía esta idea
eran las interpretaciones de las figuras de lo que en ese entonces se tenía, y una de esas está aquí en el altar Q de Copán. Este altar se había planteado que era una reunión de astrónomos, justamente pensando, pues como solo eso hacían, observar a los cielos, que por supuesto lo hacían, pero había muchísimas actividades más que se desarrollaban a la par, no era la única, era importante y tan importante como otras, como el comercio, la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, este altar, primera idea es, astronómicamente hablando, no narra nada de ninguna reunión de astrónomos. Lo que hay es un evento político en lo que un gobernante de Copán, de la ciudad de Copán, allá en Honduras, asciende al trono y un poco de dónde viene, es decir, propaganda política. Eso es básicamente lo que ahí dice, lo que se puede leer. Esto porque, pues, como ya tenemos una de las fuentes de información escrita, pues ya nos permite ver el contenido, y entonces esto en un principio, digamos que sacó de onda, que movió muchas mentes, porque pues ya habían citado. He escuchado en algunas conferencias de colegas que todavía siguen manejando esta idea. Lamentablemente no es una cuestión de interpretación, sino es una cuestión de lectura, y en lo que está ya, pues no es eso, ¿no? Entonces, aquí es más o menos una explicación muy breve, perdón que sea mucho texto, hecha por este epigrafista David Stewart en su libro Los Kingdoms de Maya, de los reinos perdidos de los mayas, donde justamente se narra el personaje principal de este altar, es Jack Mo, de cómo llega a Copán. Llega por el oeste. Claro, repito, como habíamos visto en otras de las fuentes, esto también tiene un contexto religioso, como para indicar que era un personaje importante, que venía de una región importante. La región oeste tiene un valor simbólico muy fuerte, que venía de otro lugar, presuntamente Teotihuacán, es lo que está interpretado, porque eso sí, el altar no nos dice con claridad de dónde, aunque hay otros datos de ocupaciones de personas del Bajío mexicano que ahí nos dan esta sugerencia. Es decir, tampoco es totalmente todo claro, pero al menos lo que se lee en ese altar es más o menos lo que está aquí descrito, y que, pues, repito, si ustedes ven el contenido, es básicamente propaganda política. Así que esa idea de las reuniones de los astrónomos, no dudamos que pudieran haber ocurrido, por supuesto, pero al menos allá no es lo que se está narrando, así que podemos desechar esa idea. Y entonces, ¿cómo es que decimos que ya no son una sociedad pacífica? Muchos grupos, sobre todo aquellos practicantes del New Age, les ha gustado manejar este discurso, que los mayas eran una civilización de paz, que no dudo que tuvieran sus cosas loables, porque por supuesto las hay, pero para bien o para mal, como cualquier sociedad humana, también enfrentaron conflictos entre sí y los plasmaron. Justamente a mediados del siglo pasado se encuentran en las exploraciones de los edificios del sitio de Bonampak una serie de murales en los cuales pues las escenas de la vida cotidiana son muy claras, y entre esas escenas pues, se encuentra una escena de toma de cautivos. Aquí la podemos ver, es una escena muy clara, que pues bueno, no nos habla de una actitud pacífica. Posteriormente fueron apareciendo más y más, no solo en pinturas, sino también en vasijas y en otras fuentes que nos hablan de que la guerra era sumamente común en el área maya. No era un imperio, era un grupo de reinos, diferentes reinos que estaban en constante conflicto entre sí. Y bueno, ¿dónde vendría la parte astronómica dentro de este discurso? Si nosotros vemos bien este mural, la parte de arriba, que justamente es la que enmarca el techo del lugar, de esta, creo que es la estructura 2 de Bonampak, pues tenemos unas 4 imágenes que son las que están, espero que se pueda ver el puntero, que es una tortuga con 3 puntitos, que son glifos estrella. En esta persona que está como con un punzón, y a otros seres, incluyendo este Tecarí, que pues alguna vez dijeron que eran constelaciones, lo cual no es tan descabellado. Primero, tenemos una ventaja, que como ya se puede leer hoy en día las inscripciones mayas, pues entonces, aparte de los nombres de los personajes, los mayas eran muy meticulosos en poner las fechas en las que ocurrían estos eventos. Entonces sabemos que este mural, por las fechas que están allá, se hizo alrededor del año 700, que coincide con los fechamientos cerámicos del sitio de Bonampak. Aquí vean cuántas fuentes de información estamos usando. Esta investigación se hizo a cargo del doctor Jesús Galindo Trejo, el cual, pues obviamente, al ir a los cielos
de esos tiempos, aquí vemos cómo también usamos el dato de la astronomía, lo que encontró justamente es la coincidencia, por ejemplo, de la tortuga con la constelación de Orión exactamente en el mismo lugar. Hoy en día, si lo hacemos, vamos a encontrar que el plano celeste y la constelación se encuentran en un lugar totalmente distinto. Y al mismo tiempo estaba justamente la Vía Láctea, como en el dibujo se representa, atravesando la estructura. Es decir, de alguna manera, esta escena de guerra y toma de cautivos estaba legitimada por los dioses a través de la observación celeste. Y vemos que es muy común que algunas escenas de guerra estén asociadas con la observación astronómica. Así que, nuevamente, tenemos cómo esta idea se derrumba, que la sociedad maya, pues, por más que nos guste o no, no hay que idealizarla, como cualquier sociedad humana, tiene sus bemoles, sus cosas buenas y malas, y ellos practicaban la guerra de manera muy frecuente y está en registros escritos, en estelas y en un montón de fuentes. Y por supuesto, uno de esos elementos que lo legitimaba era la astronomía. De hecho, la figura a la que me refiero, pues representa a estas tres piedras que también de alguna manera se relaciona con la cosmovisión y las fechas de inicio, las tres piedras del fogón maya, más o menos aquí tratando de sobreponer la imagen para entenderlo. Así que de alguna forma, y siempre se hacía referencia en algunas de las inscripciones, no en todas, pero en algunas, sobre todo para legitimar ascensos al poder, que las dinastías venían desde estas épocas originarias. Entonces, pues, bueno, aquí vemos cómo a través de esta serie de datos, pues tenemos una realidad cómo nos va cambiando. Y así hay algunas cosas que han ido cambiando. Les quería poner este ejemplo porque tenemos este tipo de documentación que nos va apoyando la misma. La siguiente idea, que si bien no es del todo falsa, pero ha cambiado bastante con los años, es que se piensa todavía que las orientaciones astronómicas única y exclusivamente apuntan a equinoccios y a solsticios como eventos solares. Y si nos queremos ir fuera de eso, no encontramos más. Esto no es que sea falso, no lo es, pero no es propiamente así. De hecho, las alineaciones equinoccios son las menos comunes, las más escasas que tenemos, ahora sí con registros ya exhaustivos de fechas, y eso pues obviamente en el imaginario todavía sigue causando problemas porque ha sido como un mantra que se nos ha dicho tantas veces que nos da un poco trabajo conceptualizar que hay algo más allá de eso, que es el punto al que voy a ir a partir de esta idea. No, no quiere decir que la desechemos, pero hay que ponerla en su justa dimensión al valorarlas no como las más comunes, sí importantes, pero no como las más comunes. ¿De dónde viene esta idea? Y obviamente, pues es algo que se entiende y tiene que ver con la concepción de ordenamiento espacial que tenía y tiene todavía la civilización maya, que son en 4 puntos cardinales. Este, en el sitio de Cultura y Lengua Maya, al cual ustedes pueden asistir a información bastante confiable, visítenlo, es una joya en las redes que vale la pena. Se han encontrado, han hecho explicaciones, algunos epigrafistas de los que ahí laboran y donan su conocimiento para los demás, y entre ellos es justamente la representación cuatripartita de este principio. Este, se puede leer haciendo alusión justamente a estas 4 direcciones, el oriente, el poniente, el norte y el sur. En los puntos solo tenemos representados los solsticios. Suponemos que oriente y poniente coinciden con los equinoccios. Ahorita hay especialistas, hay investigadores que no están convencidos de esta idea y que proponen que no es así. En lo personal me parece que sí lo es, pero no con la importancia que nosotros pensábamos antes. Y una de las direcciones más importantes que hay es la dirección centro, que es decir, exactamente la que está en medio, y que astronómicamente es cuando tenemos a cuerpos celestes, especialmente el Sol, en nuestro cenit, es decir, a 90 grados de nosotros, sobre nuestras cabezas para que quede más claro. Y es que las direcciones, más bien las regiones tropicales en el mundo, se dividen en dos, la que está al norte y la que está al sur, justamente por la capacidad del Sol de poder estar exactamente a nuestro cenit. Este, y eso, pues para los mayas era muy importante, sobre todo relacionado con la agronomía. El registro epigráfico, es decir, lo que hay en códices, lo podemos ver, por ejemplo, en el Códice de Madrid,
Me parece que es en la página 52 y 53. Si estoy mal me pueden corregir, no hay ningún problema, no, la verdad no tengo tan fresco el dato, pero bueno, es esta, en donde vemos, si nos fijamos, de este diagrama del Axis Mundi, al árbol sagrado en medio, la pareja de dioses ancianos, y una serie de rituales que se encuentran en una de estas posiciones, en donde, por ejemplo, encontramos el que está más a la derecha, no está en una posición muy pacífica, que digamos, están en pleno sacrificio, le están extrayendo órganos, en esas piedras que también las encontramos en las zonas arqueológicas. Nuevamente, entonces ya empezamos a ver que pues, hay más datos que confirman que no era una ciudad pacífica, pero bueno, de alguna manera, este Axis Mundi, como están señalando las flechas, señalan direcciones hacia el centro, que justamente tiene que ver con el recorrido del Sol hacia el centro, es decir, hacia el cenit del lugar, partiendo de los solsticios. Nuevamente, no hay ningún recorrido que esté diciendo explícitamente hacia el centro que pueda ser equinoccial, por eso es que hay algunos investigadores que no están completamente convencidos. Y en cuanto a fechas importantes que coincidan con eventos astronómicos, desde la epigrafía, los equinoccios son tan poco frecuentes, tan escasos, que parecería a la visión de los investigadores una coincidencia. No estoy diciendo que no conocieran el concepto, pero parece que no tiene la importancia que nosotros le hemos dado y que tiene una explicación histórica, por supuesto, de por qué se le dio esta interpretación. Pues aquí tenemos este mapa de la Sismundi, no solo es una conceptualización de algún investigador o investigadora de esta idea, sino que sí se encuentra materializada. Y bueno, en términos de astronomía cultural, ¿cómo la encontramos en el campo? ¿Cómo encontramos estos marcadores que miden diferentes posiciones del Sol? Aquí hay una investigación que hizo la arqueóloga Beatriz Quintal del Centro INA de Yucatán, colega, sobre la estructura 6A del sitio arqueológico de Acancha. En este sitio, esta estructura es el plano que vemos, la fotografía del mismo, para que nos quede claro, es esta. Y vemos que tiene dos cuartos, uno que está al frente y el que está atrás, más cerrado. Y esos cuartos cerrados muchas veces servían para hacer un control de la iluminación. La parte superior no estaba cubierta, por lo cual pues, permite que algún rayo de luz pueda salir exactamente desde arriba, desde la posición cenital. Y esto, pues sospechosamente, la arqueóloga propuso que era un observatorio cenital, pero no siendo su campo de investigación fuerte, me invitó para tomar medidas y hacer trabajo sobre la misma. Y efectivamente, no solo se vio eso, sino se vio que hay otro tipo de alineaciones más relacionadas con el calendario que con estas posiciones que estoy mencionando. En cuanto al cenit, pues aquí es donde vemos la imagen de lo que se veía hacia arriba. Esto no estaba cubierto, ya que el relleno que se encontró permitía que se filtre incluso el agua. Las ofrendas que se encontraron en la base eran ofrendas asociadas a la lluvia, como una figurilla de Tac, la deidad de la lluvia, similar al Tlaloc del centro de México. Y pues justamente las fechas en las que el sol se pone por nuestro cenit en la región de Acaché son el 21 de mayo y el 22 de julio. En este caso la investigación se hizo en el 2013 y esto es lo que veíamos. Y justamente la parte iluminada es donde se encontraron estas figurillas y el simbolismo del cenit no solo es porque representa el centro del mundo, sino porque el primer paso del cenit, físicamente, como tenemos el sol encima de nosotros y para todos aquellos que ya tienen bastante tiempo residiendo aquí en la península, desde Campeche, Yucatán hasta Quintana Roo, sabrán que para mayo y para julio el calor es bastante insoportable porque tenemos al sol literalmente como un proyector que nos está vertiendo de su inmensidad, su luz y su calor, toda la radiación que nos llega, por lo cual aumenta la capacidad de evaporación, sobre todo que estamos rodeados en costas, y eso anuncia la primera y la segunda temporada de lluvias torrenciales, estas lluvias tan fuertes, y las lluvias torrenciales tienen una función muy importante, especialmente en una región carente de ríos para la agricultura, y las grandes sociedades mayas que se desarrollaron en lugares sin fuentes de agua, como en la zona Puc, al centro de la península, pues necesitaban conocer estos periodos. Y la observación cenital era imprescindible para estas dos temporadas, de las cuales pues, el año agrícola es muy importante en toda el área maya e incluso en Mesoamérica, regiones donde todavía podemos ver
al Sol transitar exactamente a nuestro cenit, por encima de nosotros. Entonces, estos ejemplos han sido cada vez más comunes de los observatorios cenitales, razón por la cual pues ya tenemos que, más allá de equinoccios y solsticios, la observación cenital era muy importante en el área maya. Etnográficamente, es decir, en muchas comunidades de hoy en día, comunidades mayas, hay rituales asociados a la lluvia que justamente se corresponden con fechas cercanas al cenit o del cenit mismo, donde el sol se encuentra en medio, por lo cual, aunque ya los simbolismos vayan cambiando un poco, sabemos que tienen este antecedente prehispánico justamente de esta observación, y así nuevamente vamos viendo cómo más fuentes de información se van juntando. La otra alineación, que es de las más comunes que hemos encontrado en los que nos dedicamos a este apasionante campo de la arqueastronomía, tienen que ver con el calendario. Así que muy rapidito, no obstante su tiempo, voy a explicar cosas muy básicas del calendario maya para luego entender cómo es que estas alineaciones funcionaban. Porque una pregunta que estoy seguro que mucha gente se ha hecho es cómo usaban las observaciones astronómicas con el calendario que llevaban, un calendario tan peculiar que parece no tener lógica, al menos no hacia nuestra visión, y aquí va justamente cómo va esta propuesta. El calendario maya básicamente era un calendario compuesto de varios ciclos. Dos de los ciclos más importantes eran el calendario civil, que es de 365 días. Ellos no usaban fracciones, sino que números enteros, por lo cual el año solar sabemos que tiene un atraso, pero aparentemente ellos resolvieron una manera ingeniosa en la cual este cúmulo de, ese número de días acumulados podía más o menos, pues, darse a resolver de una manera matemáticamente un poco de trampa, pero se hacía. Bueno, ese es el calendario civil, el de 365 días, también conocido como HAP, que al mismo tiempo funciona en conjunto con otro calendario más pequeño, un calendario para eventos, bueno, se ha dicho de eventos de índole sagrado, que es el Tolkien, un calendario de 260 días, y ambos funcionan al mismo tiempo. Hay una fecha en la cual se encuentran del mismo punto de partida, y esto ocurre cada 52 ciclos de 365 días, que es lo que le llaman 52 años, y como el calendario de 260 días es un calendario más pequeño, tiene que dar un mayor número de vueltas para encontrarse con estas 52 vueltas del grande. Son 73 vueltas o 73 ciclos de 260 días, el equivalente a 52 ciclos de 365. En ese momento las fechas se encuentran y así es como continuamente se están reencontrando. Así que esto es una equivalencia que vamos a tomar en cuenta. 73 vueltas de 200, o más bien 73 ciclos o años de 260 días, es equivalente a 52 vueltas de 365. Estos son dos múltiplos muy importantes en todo el calendario maya, que vamos a ver cómo empiezan a aparecer astronómicamente a través de alineaciones que ni son solsticiales ni tampoco son equinocciales. Son las que nuevamente este astrónomo Jesús Galindo Trejo ha denominado como orientaciones calendárico-astronómicas, y su función va enfocada a el calendario, aprovechando los conocimientos que se tenían de la astronomía. Así que ahí tenemos justamente los mismos. 52 años de 365 días es equivalente a 73 de 260. Muy bien. Ahora, aquí vemos la pirámide de Etna, y en algunas investigaciones que se hicieron, sobre todo por parte del proyecto de pintura mural prehispánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tomaron en cuenta cuál era, yo estaba viendo esta pirámide en el sitio de Etna, en Campeche, y justamente en el horizonte tenemos esta pirámide, que me parece que es la que conocen como la pirámide de la Vieja, y si nosotros hacemos hacia el poniente la línea de observación solar a lo largo del año, encontramos que justamente aquí en medio es el equinoccio, y pues, a sus máximos extremos, el solsticio de invierno el 22 de diciembre y el solsticio de verano el 21 de junio. Como vemos, el sol se oculta
detrás de la pirámide en una fecha que no es equinoccial y está muy lejana de los solsticios. Entonces, esto a primera instancia parecería que podríamos desecharlo y de que esta no tenía ninguna función astronómica, al menos el templo que se encuentra en la parte superior, pero nuevamente al revisar los datos, justamente en donde está marcando la flecha blanca, vemos que el Sol se oculta en dos momentos al año, el 29 de abril y el 13 de agosto. ¿Cuál es la importancia de esto si no es equinoccial o solsticial? Bueno, los solsticios de alguna forma son muy fáciles de detectar a simple vista porque sabemos que el Sol no puede ir ni más al norte ni más al sur. Si está más al norte y de ahí regresa, por decirlo así, sabemos que estamos ante el solsticio de verano. Si está más al sur, ante el solsticio de invierno. Y entonces aquí lo que vamos a ver en el Sol es justamente ocultarse el 29 de abril, pero aquí la relevancia es el número de días que necesita transcurrir de esta fecha para llegar al punto más al norte, al solsticio de verano. Y vemos que son 52 días para llegar allá, 52 días por ende de regreso, donde el Sol vuelve a ocultarse a partir del 13 de agosto y para que se repita nuevamente esta fecha, tienen que transcurrir 260 días, que es exactamente el calendario sagrado. En este ciclo vemos que está contenido a lo largo del año los 365 días más los 260 días del calendario sagrado, divididos en esta fracción. Entonces, con esta observación podemos tener una sincronía del calendario a partir de estas fechas. Y esto no solo se da en Ixtlán, ocurre en Mayapán, ocurre en Chichén Itzá, ocurre en muchos otros lugares incluso que no son del área maya, como en el Templo Mayor, allá en la Ciudad de México, en lo que era el sitio de Tenochtitlan, ocurre en Malinalco y en muchos otros sitios que, bueno, se me iría toda la tarde mencionando todos y cada uno de ellos, en Palenque, vaya, bastantes. Esta es una forma de usar el movimiento del Sol para fines calendáricos y es muy común esta. Pero resulta que no es la única forma de medir el tiempo. Hay otras formas que también utilizan principios del calendario para medir el tiempo e involucran la observación de otros astros, como el caso de Venus. Vamos al siguiente ejemplo. Este se encuentra en el sitio de Ocintoc y aquí hay un palacio donde hay unos personajes que están como columnas. El personaje del medio, conocido como el Diablito, así le llaman en la comunidad, pues en realidad es un gobernante maya, pero bueno, es la forma en la que coloquialmente los pobladores de la región la conocen. Y se encuentran viendo nuevamente hacia el poniente, hacia la estructura más grande que tiene el sitio, que es la MA1, que es la que estamos viendo. Esta fotografía fue tomada exactamente como si fuera la visión de este gobernante. Y nuevamente podemos hacer nuestra línea imaginaria del transcurso del Sol a lo largo del año y encontrar cuáles son los puntos de referencia cardinales. En medio, el equinoccio, donde si el Sol se oculta detrás de esta pirámide, pues no va a coincidir con el equinoccio, no es equinoccial. Y las referencias, solsticio de invierno, 22 de diciembre, y el solsticio de verano, el 21 de junio. Entonces, el Sol, ¿cuándo se oculta? Justamente detrás de esta pirámide, donde está observando este personaje. El 9 de octubre y el 4 de marzo. Son fechas que tienen alguna cercanía con el equinoccio, pero no son equinocciales, y por el tamaño del disco solar, nomás son un par de días que se puede ver que se oculta y luego ya se sale de esta dimensión, por lo cual se rechazaría la posición equinoccial. Pero eso no quiere decir que no tenga una importancia astronómica y mucho menos calendárica. La tiene. ¿En qué consiste? Ya no son 52 días hacia el evento solar solsticial más cercano. Aquí el solsticio se dio de pivote porque, repito, es un evento que astronómicamente es muy fácil de ver a simple vista. Aquí son 73 días. Recordemos en términos de calendario la importancia del 73. Por ende, del 9 de octubre al solsticio de invierno son 73 días y del solsticio de invierno al 4 de marzo otros 73 días. Por supuesto, para que el ciclo se repita, no van a pasar 260 días, porque eso con la diferencia de 52, sino que van a transcurrir 219 días
o 3 veces 73. Recordemos que el año de 365 días solo puede ser divisible entre sí mismo o entre 5 y nos darían a 5 porciones de 73 días. ¿Y por qué dividir el año solar en 5 partes de 73 o en 3? Primero que nada, porque ahí tenemos el calendario solar. Al mismo tiempo, 73 es un múltiplo importante para el calendario sagrado por el número de vueltas que tiene que dar. Y tercero, si nosotros usamos esta misma referencia para calcular el movimiento de Venus, el periodo sinódico de Venus, es decir, cuando vemos a Venus en una posición al oriente o al poniente, como estrella matutina o vespertina, y queremos volver a verla exactamente en el mismo lugar, tenemos que esperar la cantidad de 583.94.93 días, que en términos cerrados, 584 es bastante cercano. Por lo cual, si yo observo a Venus un 9 de octubre, en lugar de ser 5 partes 73, las sucedo hasta 8, al 4 de marzo de año y medio, ya voy a tener 574 días, exactamente en el mismo lugar donde observé, va a aparecer otra vez Venus. Así que aquí yo puedo sincronizar el movimiento del Sol con el movimiento de Venus con este sistema. Y eso nos indica también por qué esta otra forma también era válida. Algunos sitios tenían esta preferencia, ya sea por dividir al año en periodos de 52 y 260 días, otros sitios tenían preferencia por dividirlo de esta manera. Y hay una tercera alineación que está empezando a salir donde divide el año en periodos de 65 días. No es tan común hasta ahorita, pero ya está apareciendo. Y finalmente, pues tiene lógica porque la astronomía, su principal función es justamente la creación de calendarios, y esto en todo el mundo. Por eso la mayor parte de los calendarios alrededor del mundo son solares o lunares. Así que bueno, y esto es lo que veríamos justamente a un atardecer, ya sea un 4 de marzo o un 9 de octubre. Y bueno, aquí va la otra parte, ya para ir finalizando esta charla, de una nueva interpretación a un evento solar que ha sido muy cuestionado, muy criticado y tiene seguidores a favor, en contra, etcétera, que tiene que ver con el descenso de Kukulcán en el castillo de Chichén Itzá. Bueno, primeramente, como antecedente para 2010-2011, trabajos realizados por el arqueólogo Arturo Montero, colega y amigo, encontró justamente que la dirección del castillo de Chichén Itzá se corresponde con 4 de las principales fuentes de agua del lugar, que son al oriente el cenote Canjuyún y al poniente el cenote Coltún, teniendo al norte el cenote Sagrado y al sur el cenote Ixtoloc, formando un axis mundi entre ellos, es decir, donde están señalando sus escalinatas hacia fuentes de agua. Simbólicamente, el concepto de montaña sagrada se refiere a una estructura que apunta a fuentes de agua. Esto fue una cuestión reveladora porque para ese entonces, pues aparte de los eventos que se conocían como el equinoccio, ya teníamos que justamente pues había una orientación espacial cuatripartita, no precisamente a los puntos norte y sur, o oriente y poniente exactamente, sino aproximados en función a las fuentes de agua. Pero unos años más adelante, investigadores como Iván Spratt y Pedro Sánchez Nava lanzan esta bomba que a todos nos cayó de sopetón en su momento, diciendo que no existe tal cosa como el descenso de Kukulcán, como dice este titular, ni sube ni baja, no hay tal cosa, fue un producto de la casualidad, no se planeó, fue un defecto de construcción, no existe el equinoccio, podemos olvidarnos por completo de él. Entonces, fue bastante fuerte. Ya lo habían presentado antes, pero en una mesa redonda de Palenque lo hicieron de manera muy formal y como, bueno, aquí está, olvídense de esto, no vayan a observarlo porque todos están viendo la cara, es un timo, les están sacando el dinero, olvídense, invento nuevo. Obviamente son investigadores que tienen un prestigio muy fuerte y que hagan esta declaración no debe ser tomado a la ligera, es decir, hay razones de peso para que hayan dicho eso. En lo particular, a mí me pareció desconcertante y me pareció que era algo que no tenía lógica, y de hecho, pues esto motivó a que algunas personas, servidor, pues volviéramos a reestudiar otra vez la estructura para ver qué tan cierto o qué tan falso es.
Es algo muy común en la ciencia. Cuando alguien tira un mito, inmediatamente como que se activan las alarmas y hay que volver a reestudiar y a releer lo que ya habíamos dado por sentado. Esto es sumamente común. Repito, el prestigio que precede a estos investigadores no habla de que haya sido algún aficionado que nada más por ganas de llevar a contraria lo diga. Había una razón de peso. ¿Y cuál es la razón de peso que ellos decían? Es decir, esto es falso, no existe. Era de que la formación de triángulos no comienza durante el equinoccio. Y eso es algo que es cierto. Comienza mucho antes y mucho después. Y no se forman solo 7, se forman diferentes números. Y de hecho la formación de 7 ni siquiera comienza con el equinoccio, comienza a fechas muy anteriores al mismo. Perdón. Entonces, pues obviamente eso, pues sí, es una razón de peso y que lamentablemente uno dice, bueno, entonces, si es así, pues no existe. Pero que se ilumine la alfarda es algo que da, es muy difícil que sea un producto de la casualidad, así que pues vamos a ir investigando y vamos a ir viendo. Es un proyecto en el que yo lideré, que comenzó de inicios del 2014 hasta 2018, 4 años que estuve yendo constantemente en allá, apoyándome en guías de turistas, en personal, compañeros de trabajo que están en la zona, gente que todos los días están. Y bueno, entre lo que yo hacía y lo que ellos y ellas me ayudaron, especialmente la custodia del lugar, doña Alicia, a la cual agradezco mucho todo ese apoyo, fue justamente pues ir fotografiando desde cuándo, o sea, todo el patrón de iluminación de la zona, desde cuándo inicia hasta cuándo termina. Y aquí es donde aparecieron datos interesantísimos. Primero, esta es una fotografía de cómo se encontraba antes de las intervenciones de los arqueólogos, por lo cual más o menos se ve que la forma no cambió mucho. Y obviamente al hacer trabajos de limpieza y consolidación, pues en la colección de la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues tenemos el proceso paso por paso de cómo se hizo la consolidación. Así que el argumento de que fue un defecto en su consolidación no queda muy firme, por lo que lamentablemente hay bastantes elementos para decir que la función y forma de la estructura pues se respetaron de manera tajante. De hecho, se hizo una intervención muy adelantada a su tiempo, así que pues no, la forma no fue un producto del error humano, sino que se respetó, así que pues lo que se está viendo es lo que realmente fue. Primer punto. Segundo, ¿de dónde viene la idea del equinoccio? Muchos años atrás, en 1972, la fotógrafa norteamericana Laura Griffin hizo un recorrido por diferentes sitios arqueológicos del sur de los Estados Unidos hasta Centroamérica y le fascinó mucho llegar a las tierras del Mayab, a las tierras mayas, especialmente en Yucatán, tanto que le dedicó un par de años a fotografiar esas estructuras antes que otras. Esto para la década de los 30 del siglo pasado. Y entre esas le informaron de este peculiar evento que había en Chichén y tomó esta foto, la que justamente se encuentra a la derecha, y es la primera foto conocida del evento. Su informante fue don Arcadio Salazar, a quien se le atribuye pues, el haber no tanto descubierto, sino haber notificado en este evento. Lamentablemente la fotógrafa no pone cuándo tomó la foto, solo dice que fue en el mes de marzo. Por ende, empieza uno a buscarle el sentido a, bueno, qué evento astronómico significativo pudiera haber en marzo que sea lo suficientemente importante como para que refleje esto. Y de ahí fue que a la par, dos personas dieron interpretaciones similares, básicamente las mismas, sin encontrarse. Por un lado tenemos al francés Jean-Jacques Girard, quien propuso que era equinoccio basándose en que en el río Ganges los hindús celebran esta fecha, por ende, pues es una fecha que también es probable que se celebrara en el continente americano, y de ahí propuso que es equinoccio, y el otro fue el investigador Luis Arochi, quien llevó un registro un poco más minucioso que Girard, y que también propuso, prácticamente fueron al mismo tiempo, que era equinoccio. Esta idea se fue repitiendo y repitiendo, sobre todo con fines turísticos. A la fecha se sigue repitiendo y está sumamente anclada en el imaginario popular. Esta es una foto de 1978 de la visita del equinoccio. Y finalmente, pues bueno,
de ahí se quedó tan anclado que alguien, y que alguien venga y proponga lo contrario, pues obviamente significa o sea, olvídense de esto que están viendo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Si nosotros vamos a ver el equinoccio, vamos a ver que son 7 triángulos iluminados. Pero una de las claves de dónde va la nueva interpretación tiene que ver que esta foto originaria, si nosotros contamos el número de triángulos, incluyendo la cabeza de la serpiente que remata la alfarda norte, no encontramos que en esta foto son 7, sino son 8 triángulos de luz. Podemos contarlos. Se ve aquí donde se señala el cursor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 contando la cabeza. En el equinoccio son 7 contando la cabeza, así que sabemos que esa foto se tuvo que haber tomado días anteriores o posteriores al equinoccio. En la foto ya estaba la clave, pero a veces los investigadores y las investigadoras lo pasamos por alto. Bueno, regresando a esta. Y por ejemplo, aquí esta foto tomada el 5 de marzo con un servidor, podemos ver en las flechas señaladas 5 triángulos, 6 con la cabeza. Entonces aquí es donde gira el proyecto, un giro de 180 grados, y lo que se buscó fue determinar cuándo inicia y cuándo finaliza la iluminación. A lo mejor eso nos va a dar algunas fechas significativas. Yo pensaba que el 5 de marzo era cuando se empezaban a formar, pero los custodios y las custodias del lugar me decían, no, mucho antes ya empieza a formarse, antes de marzo. Yo pensando que era una alineación calendario astronómica, que sí lo es, pero no en la fecha que yo originalmente había registrado, sino mucho antes. La importancia de que siempre debemos consultar a la gente del lugar. Si bien puede que no esté al 100% informada, pero tiene información de primera mano que nosotros no contenemos y que ahí nos dan pistas enormes, así que los créditos siempre van para ellos. Y resulta que cuando empieza a formarse los primeros triángulos de luz, que son 2, y solo se iluminan durante 5 minutos o menos, es algo efímero, es a partir del 12-13 de febrero. Y de ahí va siguiendo su curso, esto es del 22 de febrero, donde ya se iluminan 4 o 5 con la cabeza. El 26 de febrero ya empezamos a ver algunas iluminaciones más altas. El 5 de marzo, el 11 de marzo ya tenemos por primera vez 7 triángulos, no es equinoccio, que es la que se nos ha vendido. El 15 de marzo ya se forman tal cual. Si ustedes van a verlo el 21 de marzo, desde el 15 lo pueden ver con los 7 triángulos formados como si fuera el 21, sin ser equinoccio, sin estar con el cúmulo de personas que les eviten tomar una buena foto, porque justamente este evento no es equinoccial. No quiere decir que nunca se hayan registrado los equinoccios en el área maya, pero en el castillo de Chichén Itzá, efectivamente tenían razón estos arqueólogos. No es equinoccial, pero tampoco quiere decir que no fuera un evento astronómico, y ahorita vamos a ver por qué. Esa parte creo que se les fue de largo. El 26 de marzo ya empiezan a formarse 8 triángulos, así que presumiblemente la fotógrafa Laura Glissin debió de haber tomado esa foto entre un 28 de marzo y antes de un 9 de abril. El 9 de abril para mí es una fecha muy importante, debió ser una fecha muy importante en Chichén Itzá, 9 de abril y 2 de septiembre, porque son fechas en las cuales por primera vez se aprecian 9 triángulos de luz, incluyendo la cabeza de la serpiente, formados, correspondientes a los 9 basamentos que componen la pirámide. Es decir, el mayor número de iluminación de triángulos de luz de la falda norte comienza a partir del 9 de abril. De ahí en adelante, la sombra va recorriendo y va haciéndose más ancha, 18, 29, que ya casi está por desaparecer, hasta llegado el día del 20 de junio. Y el 20 de junio, ¿qué astronómicamente hay relevante en ese lugar? Cuando ya la iluminación está, la esfera está totalmente iluminada, que no forma ningún triángulo de sombra, es exactamente el día que ocurre el primer paso del Sol por el cenit. De hecho, este descubrimiento pudo haber sido del arqueólogo Arturo Montero, si tan solo cuando estuvo haciendo sus mediciones arriba en la parte del templo superior de la pirámide, hubiera volteado hacia la alfarda.
siempre le digo vacilando que ese era tuyo, yo te lo robé porque no te diste cuenta, porque en realidad ahí estaba. Pero bueno, aún así su investigación en donde la escalinata oriente está, poniente, perdón, está alineada al paso del sol por el cenit, también dio pie como una pista importante a esta interpretación, así que sin su trabajo previo iba a ser muy difícil llegar a este. Así que pues siempre es el trabajo colaborativo de la ciencia, que un descubrimiento siempre ayuda a otro, a otra interpretación. Y así va a estar totalmente iluminada del 20 de junio hasta lo que es el, este, el 26 de julio, que es cuando ocurre el segundo paso del sol por el cenit en la zona. Así que encontramos este patrón de dos alineaciones calendárico-astronómicas en la iluminación de la alfarda. Al revés de lo que ocurre en abril en Etnam, el mismo principio se respeta. Del 12 al 13 de febrero, más bien del 29 al 30 de octubre, hay 52 días al solsticio de invierno y de ahí otros 52 días hasta el 12-13 de octubre. Todo ese gran periodo de 260 días va a estar iluminada la alfarda, todo lo que es el calendario sagrado. Y el periodo de oscuridad va a ser me repito, 29-30 de octubre. Por esa diferencia de más o menos un día, es que por eso manejo estas dos fechas, a el 12 de febrero, todo eso va a estar en total penumbra, que es durante el solsticio de invierno. Y si usamos de referencia el número máximo de iluminación de los basamentos en triángulos de luz, que comienzan el 9 de abril y terminan el 2 de septiembre, 8, 9 de abril, 1, 2 de septiembre, entonces tenemos la división en periodos de 73 días, que también nos permiten no solo el año solar dividirlo entre 5, sino también sincronizarlo con el movimiento de Venus. Y aquí viene otro dato muy importante. ¿Hacia dónde apunta el farda norte del castillo? Hacia una plataforma conocida como la plataforma de Venus. Una plataforma en la cual está representado 8 veces el glifo de Venus en cada una de las esquinas de la plataforma, y una representación muy común de Venus es como un monstruo con rasgos de reptil, sauriana, con un personaje, algún gobernante, emergiendo de él. Incluso muchas veces es el Sol. Esa relación Sol-Venus es muy común. Y algo que había aparecido en la parte superior de esta plataforma, de donde viene su nombre, la plataforma de Venus, que no es casualidad que sea 8, si le queremos dar un valor de 73. Bueno, esta es la imagen que está en cada una de estas, son 8 de estas imágenes. Tiene que ver con esta placa, conocida como la placa de Venus. Para la publicación del libro Arqueastronomía en América Antigua, y nuevamente del doctor Jesús Galindo, él había propuesto que esto se trataba de una fórmula matemática para el cálculo de Venus con el movimiento del Sol, indicando que la forma de estrellas Venus tenía un valor de 73, la barra, valor de 5, cada voluta es un valor de una unidad, son 8 volutas, y este símbolo pop, que es como estas esferas entrelazadas, que se encuentran amarradas, es para indicar el amarre, el año, por lo cual, y arriba de la esfera amarrada, del glifo pop, se encuentra el glifo mesoamericano del año, que es compartido tanto por mayas como por otros grupos culturales de la región mesoamericana. Entonces, básicamente lo que quiere decir que es un año en 5 periodos de 73 es equivalente a 8 periodos de 73, que es el año venusino. Esta propuesta inicialmente no fue muy tomada en serio, pero ya con estos nuevos hallazgos en la pirámide de Kukulcán, ahí en Chichén Itzá, pues parece tener una correspondencia mayor, esto en lo astronómico y esto en lo arqueológico. Y obviamente, ya para finalizar y agradecerle su tiempo, esto también se corresponde con los calendarios que están registrados en época de la colonia y los calendarios recientes. Resulta que en el norte de Yucatán la temporada agrícola inicia a principios, mediados de febrero y concluye a finales de octubre, casi para lo que nosotros conocemos como el Día de los Finados, Día de Muertos, que eso es una tradición que no es prehispánica, por supuesto, pero que de alguna manera coincide. Así que vemos que pues, los calendarios que hoy en día se rigen en muchas comunidades rurales son muy similares al calendario que hay allá. Entonces, pues por todos los simbolismos que se manejan, vemos que esta es la otra propuesta, que sí tiene un valor astronómico, no equinoccial, pero sí en función de los calendarios. Entonces, hasta aquí, bueno, mi participación es
agradezco muchísimo su atención. Disculpen que me haya tardado exactamente una hora. Pero bueno, era mucha información y estos son algunos de los principales hallazgos que se han hecho en materia de astronomía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y tenemos un montón de saludos y preguntas. Nos dice la bióloga Carla Peregrina, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Dice, felicidades al Planetario de Cancún por tener este invitado de lujo. Abrazos a todas y todos. Por aquí nos dice Tony Ríos, adiós a los antiguos astronautas. Tenemos a ver más saludos. Nos dice Alejandro Folgarolas, dice, muy interesante. Luis Alberto Blanco Galván dice, buenas tardes, muy buena conferencia, lo felicito y quiero saber qué opinión le merecen las fotografías que se han publicado en internet ahora que se han encontrado con las excavaciones del Tren Maya y que es evidente de seres extraterrestres. Son artesanías mal hechas. No hay otra, o sea, no es que quiera sonar, perdón por la palabra, quiera sonar pedante. Cuando se analizan figurillas, se analizan estilos. Y salió en esta serie de fotografías que si ustedes ven las que son de origen prehispánico, en nada se parecen a estas. No salieron durante las excavaciones del Tren Maya, eso es una mentira. Y se los digo porque yo he estado en algunas y me consta que no ha habido nada de eso. Tampoco hay ningún tipo de idea conspiracionista. Simplemente alguien quiso hacer, no sé si la broma o meter esas ideas falsas, pero son totalmente falsas. O sea, son artesanías. De hecho, incluso hasta como artesanías, a mi gusto, dejan mucho para deber. Hay muchísimo mejores que se hacen en otros lugares. Yo pasaría a desechar eso. O sea, es una tontería que lamentablemente confunde y crea estas ideas. De hecho, pensar que la civilización maya tuvo contacto de extraterrestre, que este contacto ayudó a hacer esos conocimientos, perdón por decirlo así de fuerte, pero es una idea muy racista, porque básicamente es estarle negando la capacidad de abstracción y de ingenio a grupos que lograron resolver esta serie de problemas, y no solo los resolvieron, sino hasta los usaron a su favor para crear sistemas que, si se dan cuenta, todo esto se hace a simple vista, no se necesitó ningún telescopio, y con esto se pueden hacer grandes cosas. Así que yo por esas razones diría, podemos olvidarnos por completo de esa serie de ideas. Gracias, doctor. Y de hecho le recomendamos la conferencia de ayer también donde se desmitifica, ¿no? Al dios Pacal siendo un astronauta intergaláctico. Por aquí nos dice Alejandro Folgarolas, dice, felicidades por difundir hechos interpretados y no mitos absurdos. Can Balam dice, muy buenas tardes, excelente conferencia, saludos desde Alta Verapaz, Guatemala. Saludos hasta Guatemala, dice Alejandro Folgarolas. Dice, el símbolo de la conquista prehispánica era un templo en llamas. Nancy Farris. Tenemos por acá otros comentarios. Nos pregunta Tony Ríos desde Cozumel, ¿por qué en su fecha era, dice, ¿por qué en su fecha era que se sitúa en agosto del 3114 antes de Cristo? Empieza en el 13,000 y no, o sea, bueno, en 13,0000 y no en 000. ¿Y por qué iniciarlo en ese año? Saludos y gracias por esta charla. Me ayudará a mejorar nuestro modelo de calendario maya para domos. Bueno, la fecha de inicio, hay que entender el valor religioso. Los mayas expresaban eventos de suma importancia a través de sus calendarios. Y lo que se narra como esta fecha 13,000 y no 000, hay que entender que nuestra lógica es una lógica distinta a la de ellos. Y tratar de resolverlo con nuestra lógica a veces nos hace caer en esas trampas que no le dan sentido. Para ellos la creación del mundo tuvo lugar en una fecha que todavía no sabemos las razones, si fue arbitraria o fue pensada en algo, pero aparentemente ya se estaba corriendo un calendario hecho por los dioses, es decir, es una historia mitológica en la que los dioses eligen que ese era un buen día para crear el mundo. ¿Y cómo crearon el mundo? Con 3 piedras para hacer un fogón. Lo bonito de esta anécdota, y por eso me encanta contestar estas preguntas, es que no solo lo encontramos en las lecturas que hacen los epigrafistas, como el que tuvieron ayer, Guillermo Cantún, que es uno de los mejores epigrafistas que conozco, junto con otros más, es que cuando uno lee esas eras mitológicas,
los traslapamos con ejemplos recientes, etnográficos. Cuando se va a construir una casa en muchas comunidades rurales, lo primero que hacen los trabajadores es hacer un fogón para que se haga la comida, coman los trabajadores y construyan la casa. Este simbolismo que hay de antes de construir vamos a comer es el mismo que se manejaba en épocas prehispánicas, donde los dioses se sientan a comer después de poner estas tres piedras. Y cuando lo hacen, un 4 jau, 8 cum cum, que nosotros, el número, la cuenta larga, nosotros a partir de esas fechas tratamos de hacer una correspondencia, una correlación de nuestro calendario con el de ellos. Por eso es que tenemos un aproximado que ocurrió, si es la correlación GMT, que es de las iniciales de Goodman, Martínez, Thompson, los que la trabajaron con el ajuste de 2 días, tenemos que es un 13 de agosto. Si es la correlación original Goodman, Martínez, Thompson, solo la que le llaman a GMT, sería un 11 de agosto. Y hay otras correlaciones que se han hecho. ¿Por qué usamos más la que llamamos la GMT o la GMT más 2? Porque es la que coincide con la mayor parte de los fechamientos, ya sea por carbono 14 recalibrado o por fechamientos cerámicos, es decir, por estilos cerámicos. Como es la que más coincidencias tiene, en la mayor parte de los casos, digamos que en un 86-87% de los casos, que es bastante fuerte, hay algunos márgenes de error, pues es la que más emplean los arqueólogos. No son las únicas, hay otras que manejan otras fechas, pero son las más certeras y por eso es que las usamos. De hecho, si ustedes se fijan en una de estas alineaciones que presenté, una de ellas inicia, o mejor dicho, finaliza a partir de un 13 de agosto, haciendo referencia a esta fecha mitológica. Lo que están relatando es que el 3114 era una fecha lejana, y muchas veces los mayas tenían este tipo de pugnas en su propaganda política para decir qué dinastía venía de tiempo atrás. Y hay casos que encontramos que nos sorprenden, por ejemplo, en la estela 1 de Cobá, hay una persona que puso una cantidad hacia atrás tan lejana que ni siquiera la Tierra existía. Y no es porque haya sido un conocimiento astronómico venido de otros seres y que ahí le meten un montón de imaginación, sino que era como cuando los niños están discutiendo y dicen, pues una más que tú, pues dos más que tú, pues llega otro y dice, no, pues 10 más que tú. Entonces ellos usaban esa retórica en su lenguaje para decir que eran dinastías que venían hasta antes del tiempo oficial de los dioses, casi que venían con los dioses, y de ahí viene el mito que se generó aquel año, del 2012, hace ya 10 años, porque esa era la fecha más, la última fecha que habían encontrado en donde no habían más. En ese momento estamos hablando para la década de los 20, de los 30 del siglo pasado, y un arqueólogo, Michael Coe, en un pie de página puso, bueno, como no hemos encontrado nada, estoy hablando para esas fechas, probablemente aquí sea el fin del calendario. Solo de esa interpretación que hizo salió toda esa locura del 2012. Porque ahí ya tenemos datos, por ejemplo, en Palenque resulta que el fin del calendario no era hasta el 13º Baxtún, sino hasta el 19º, es decir, todavía faltaría más y tiene más lógica porque el calendario sigue. Entonces, ahí es donde vamos encontrando a través de las nuevas evidencias estas formas. Lamentablemente no sabemos por qué eligieron esa fecha. No hay suficiente información todavía, y espero que en algún futuro quede claro. Tampoco hay algún evento astronómico que lo indique como tal. Entonces parece ser que, a riesgo de estar equivocada la comunidad académica, se eligió una fecha arbitraria o todavía desconocemos ese simbolismo. Aquí es una cuestión que todavía no la tenemos clara y esto obviamente es una invitación a seguirle buscando una explicación, pero por lo pronto es muy arriesgado decir, es que fue por esto, porque todavía no lo sabemos. Han habido bastantes propuestas e intentos, los cuales son buenos, pero todavía no tenemos la certeza. Ahora sí que esas fuentes de información todavía no son consistentes para decir este evento fue. A lo que sí sabemos es que está simbolizando la primera comida antes de construir algo, antes de construir el universo en visión de los mayas, que es como una casa, y que se relaciona mucho con los rituales contemporáneos de construcciones de casa que hoy en día tenemos. Claro, gracias doctor. Tenemos muchos saludos, dice José Figueroa, interesante conferencia, saludos desde Colima. Víctor Du, saludos
Susana Echeverría, bueno, taguea a Susana. Hugo Sosa Ferreira dice, ¿es posible que en el ascenso de Cuculcán en el castillo tenga que ver más con los días de siembra y cosecha que con el equinoccio y el solsticio? De hecho, en la propuesta a eso gira, que estos días del calendario en realidad están apuntando a fechas agrícolas y que el origen de los calendarios no solo es astronómico, sino incluso agrícola, lo cual tiene lógica porque pues es la forma en la cual podemos usar la astronomía para cuestiones prácticas. De hecho, aquí en la última imagen, ahí dejé link hacia las redes donde tengo los trabajos que yo he publicado. En ellos hay uno donde explica justamente esta cuestión de lo agrícola. Obviamente por cuestiones de tiempo no pude poner tanta información. Lo pueden descargar, no ninguno tiene costo. En toda mi producción académica ahí está. En una de ellas hay dos artículos que hablan sobre eso. Este, y de hecho hay un libro que dejé de manera gratuita para que puedan descargarse. Con confianza, está arbitrado, o sea, ya pasó por los filtros duros de la revisión de pares, así que y ahí es donde está explicada, o sea, la propuesta. Entonces sí tiene como dice, efectivamente el significado agrícola es muy fuerte, tan fuerte que en esos textos hay uno en donde lo comparo con el calendario agrícola que hizo la Conagua y otras instituciones de gobierno, que coincide, y el interés de estas instituciones no tiene nada que ver con lo astronómico. Entonces, esto nos hablaría que fue un legado tan fuerte que permaneció de alguna manera, aún con otros simbolismos, todavía en muchas comunidades, sobre todo del oriente y sur del estado. Entonces, sí, efectivamente, tal cual lo comenta. Gracias, doctor. Y ya estamos un poco apretados de tiempo, pero tenemos algunos saludos. Eduardo Rodas dice, felicidades al profesor Casares por tan importante charla. Ana Mercedes González, saludos desde El Salvador. Saludos desde el Caribe mexicano. Susana Echeverría. Víctor Du, saludos desde Tijuana, la esquina de México en el Pacífico mexicano. Y bueno, con esto damos por finalizado. Bueno, tenemos unos últimos mensajes de último momento. Saludos de parte de Chivo Chac, el director de Playa del Carmen. Saludos desde el Planetario de Playa del Carmen. Saludos, Roberto. Laura Rojo dice, Orlando, un enorme saludo, doctor. Es un gusto escuchar las más recientes interpretaciones arqueológicas que nos compartes periódicamente aquí en el Planetario de Cancún. Y ahora sí, pues no me resta más que agradecerle de nueva cuenta al doctor Casares por esta interesante, importante conferencia que tuvimos hoy en día. Y bueno, recordarles que seguimos con el mes del patrimonio cultural, así que les pido que por favor revisen nuestras redes sociales, que nos sigan, no solo al Planetario de Cancún, sino a la red de planetarios, que siempre tenemos muchas actividades para todos ustedes. Gracias de nueva cuenta, doctor Casares. Yo me despido, soy Milagros Vargas, directora de CAYOC, y nos vemos hasta la semana que viene. Saludos a todos.